Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves, en esta semana de puentes, en esta semana más relajada, vamos a decirlo así. Nosotros recordamos, lo recordaremos también acá en el programa y lo iremos recordando en los próximos días, ese acto que vamos a hacer, ese coloquio que haremos en Gijón el próximo 17 de enero. Tienen aquí, ya lo hemos puesto ayer en los comentarios del canal, tienen la información sobre el mismo, cómo pueden hacer la confirmación, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas que pueden hacer lo tienen también en redes. Está colocado en la pestaña, perdón, de comunidad. Estamos mirando, hemos dicho de comentarios, no, la pestaña de comunidad. Coloquio Gijón, Asturias, 17 de enero del 2023 a las 5 de la tarde. Allí esperamos a quien quiera venir. Ya tenemos bastantes confirmaciones, nos ha sorprendido, lo cual es positivo. Vamos a ver cómo funciona. Y decíamos, en un día donde parece que la actividad es menor, ya lo dijimos que esta semana parecería menor, pero al final han pasado cosas, sobre todo allí entre las fronteras, que nos deben hacer reflexionar un poco y sobre las que vamos a hablar. Vamos a hablar obviamente del tema de Perú, de ese intento de golpe de Estado que acabó con su propia detención del presidente Castillo, que fue felicitado hace no mucho, recuerden, por toda la gente de Podemos, y que parece que se nos ha convertido en un dictador de estos extraños que temblaba cuando daba su discurso. Se junta en el tiempo a la decisión de meter en la cárcel a la señora Cristina Kirchner en Argentina, que también ha bramado en este caso contra los jueces. Y la reflexión que debemos hacer no es tanto los hechos en sí, que como siempre decimos lo pueden ver en los informativos, sino el hecho de que parece que en Sudamérica se está empezando a mover ese viento contrario a los ciertos liderazgos dictatoriales donde algunos de Podemos querían acabar allí para vivir bien. Parece que se está reduciendo el tema a escasos países, porque al final lo que quiere la gente, como es lógico y es normal, es democracia. No quiere dictadores de tres al cuarto, ni populistas como parecen que eran estos personajes o son estos personajes. Volveremos rápidamente a España para hablar de esos movimientos sobre la malversación. Desde el frente del gobierno hoy han apoyado nada más y nada menos que la señora Robles, el Guadiana Robles, que hace mucho no hablamos de ella, está, saben, desaparecida en combate. Pilar Alegría o Isabel Rodríguez, la portavoz del gobierno, han apoyado que se reforme el tema de la malversación. Nosotros ya lo hemos dicho ayer, en Europa están muy pendientes de este tema, porque sería el tercer aviso al gobierno, el judicial, el de las pensiones y este tema que sin lugar a dudas genera muchas dudas. Dudas también genera la expulsión del señor Leguina, que ha dicho en pocas palabras que va a hacer mostrar la cara al señor Sánchez, que parece que tampoco debería ser muy difícil, pero fíjense que estas cosas a veces cuestan de hacer. Y ha puesto un ejemplo que nos ha parecido muy interesante. Si el señor Sánchez mañana se hace socio de unos ladrones de bancos, Sánchez aprobará sin pestañear reformar el Código Penal para que robar un banco no sea delito. Y está en lo cierto el señor Leguina. Son cambios de las leyes a la carta de los socios del presidente. Cuanto menos extraño. Pero es un presidente, lo hemos dicho en alguna ocasión, que es un superviviente y es un presidente que está acostumbrado a la traición y a la cuchillada. Y el último que se lo ha dado, que parece que, con todo respeto, no parece el más listo tampoco del Congreso, a la gente de Teruel existe, que han puesto una demanda y la han metido de momento a la Audiencia Nacional contra la designación de Sevilla para la Agencia Espacial. ¿Se dan cuenta ahora de que han estado apoyando al gobierno todos estos años y cuando ha llegado lo que ellos deseaban, se lo han dado a otra ciudad? Teruel existe, no sabemos si existe o no existe, pero lo que está claro, que al menos en la cara de este partido, algunos se han reído sin preocuparse mucho de su existencia o inexistencia. Luego nos iremos, saltaremos directamente a la oposición, en este caso al PP, que sigue en esa iniciativa de opar a Ciudadanos. En el fondo lo que están deseando es que no se presente. Saben que esos votos, que serán escasos, pueden significar la pérdida en unas generales, obviamente, de algún diputado y en alguna autonómica también. No porque los vayan a ganar ellos, sino porque les van a restar votos a ellos. Entonces pretenden adoptar, vamos a decirlo así de claro, adoptar a los personajes que concorren por Ciudadanos y hacer tipo una OPA cariñosa
para atraerlos. Aquí ya se imaginarán que Mundoval, que está más en la órbita del Partido Socialista, por si alguien lo dudaba, pues no está por la labor y ya ha dicho de que eso de Feijóo, pues parece que no les interesa mucho, al menos a su línea. Luego nos iremos a hablar de esa frase, ¿no?, de Yolanda Díaz, que por cierto nos dicen que está ahora camino a Bruselas en el Falcon. Ya saben, no hay vuelos a Bruselas en avión regular, hay que ir en Falcon para pasar la noche, para estar mañana frescos. Claro, es de esas cosas cuanto menos sorprendentes. Nosotros que estuvimos otro día en Bruselas, imaginarán que también fuimos en el Falcon, no nos tragamos horas en las terminales, tampoco somos ministros, seamos sinceros. Pero hombre, no me jodan, si va a ir en el Falcon y vamos a mover un avión, coño, que lo levanten a las 6 de la mañana, ¿no? Parece lo más lógico. O porque hay que pagar noche, que creemos no estarán en un hotelito de 2 estrellas. En fin, de estas cosas de ministros, por cierto, ministros, como hemos dicho, que apoyan profundamente al señor Pedro Castillo, un golpista detenido. En fin, de estas cosas que uno no entiende. Pues como decíamos, dice que Sumar es imparable. Parece que está forzando mucho la máquina la señora Yolanda Díaz disparando contra Podemos. Recordemos aquella encuesta del medio casi paralelo prácticamente al Partido Socialista del país, del O País, donde decía que para que sumara sumar debería ir dentro de Podemos. Pues parece que la señora Yolanda Díaz lo que quiere es ir dentro del Partido Socialista y sigue jugando a ese riesgo de que Sumar es imparable, pero insistimos, señora Díaz, puede ser imparable, usted lo que quiera, no hay estructura, no hay partido, no hay candidatos. Y eso no es que lo haga imparable, es que hace que parezca todo una memez, vamos a decirlo así de claro. Luego saldremos un poco para darse cuenta de algunas situaciones un poco extrañas. Hoy se ha sabido que hay amenazas de muerte a la primera ministra italiana, Meloni, y a su hija por la reforma de la renta mínima. No sabemos si en el Reino Unido, por el tema también de expulsar a los ilegales, también habrá amenazas a la ministra del Interior. En fin, son de esas cosas que es esa parsimonia tan europea que no se acaba de entender. Es decir, aquella fuerza de voluntad de hacer las cosas por bien quedar y cuando mejor no tocarlas, no vaya a ser que molestemos a alguien. De estas cosas cuanto menos sorprendentes. Como sorprendente, es la segunda vez que pasa. La primera lo explicamos en este canal, la segunda hemos dado sin explicarlo. Pero bueno, como hoy es un día tranquilo, ¿por qué no? Ese avión que iba de Casablanca a Estambul, que una persona dijo, como supongo han leído, que le ha dado un parto, que se ha puesto de parto, el piloto ha decidido bajar en el aeropuerto más cercano, que era Barcelona, y una vez aterrizado, 4:30 de la mañana, pues se han dedicado a asaltar una treintena prácticamente de pasajeros, de los cuales al menos una decena siguen sin ser detenidos. Una entrada ilegal a lo bestia, vamos a decirlo así de claro. En fin, ya es la segunda vez que pasa estas entradas aéreas. Está claro que no querían llegar a Estambul, porque Estambul si los cogen, los pelan, vamos a ser sinceros, pero estamos nuevamente en aquella frase que recordemos, nos explicaba un día ese taxista marroquí que cogimos, que nos decía que en Marruecos obviamente son conscientes de que en España no se toca a nadie, ni se hace precisamente una policía dura por instrucciones políticas. ¿Es la realidad? Pues vamos a probar España, que total, seguramente no nos pasará nada. Luego nos iremos a este señor Heinrich III, que parece una decisión un poco extraña, esto de ese golpe de Estado que se ha hablado en Alemania. Fíjense que se ha hablado hoy de golpe de Estado, que es una palabra prácticamente en desuso. Seguramente en la época de Twitter es muy difícil hacer un golpe de Estado porque has de jugar mucho con sorpresas, con movimientos rápidos, y ahora que se explica todo, pues se hace complicado. Pues imagínense un golpe de Estado en Alemania, que es lo que se dice, el único seguro de ese movimiento, una veintena de detenidos, que por cierto, ya verán que aquí, hasta donde sabemos, aquí alguien ha sabido que ha habido una manifestación, un incidente armado, que no. Pues ya hablan de golpe de Estado, y en España lo de Puigdemont, que hubo todo eso que ahí no ha habido, no se hablaba de golpe de Estado. No va a ser que se nos ofendan. Curioso, ya veremos, por cierto, estos señores que les condena la justicia alemana. Y como decíamos hoy en redes, ojalá alguno, si quiere, nosotros le invitamos aquí, que se venga aquí
Haremos lo mismo que hicieron los alemanes con Puigdemont, que no han hecho nada, hombre, que son unos buena gente. Y además allí nos han llevado dinero como se llevaron aquí. Cuanto menos, todo curioso de interpretar en esta Europa, cuanto menos compleja de entender. Y acabaremos recordando nuevamente ese acto que hemos dicho en Gijón, en Asturias, el próximo 17 de enero. Recordaremos también, obviamente, que estamos abiertos a hacerlos en otras ciudades de España. Solamente haremos alguno por Andalucía durante la segunda semana de enero, es probable. Pero lo que hemos dicho siempre, es decir, cualquiera que tenga que le gustara, nosotros lo hacemos sin ninguna otra cuestión que porque nos guste y creemos que es interesante compartir con la gente pues unos momentos, un coloquio para explicar un poco las historias que tenemos. Empezamos, si les parece, esta noche de miércoles a jueves tranquila, pausada. Esta no es la de ayer, recordemos ese post partido, esas manifestaciones de alegría, que por suerte pues han sido como las de otro partido de fútbol, no han sido como las de Bruselas, donde por cierto volvió a haber incidentes, y de eso debemos alegrarnos. Algunos se enfadaban porque no entendían por qué decíamos que había que activar y se había activado mecanismos, vamos a decirlo con sinceridad, de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues oiga, lo mejor es prevenir ante posibles incidentes que luego no pasan. Perfecto. Algunos están haciendo sus apuestas, por cierto, y entramos en el tema de Perú, diciendo que el reto, sin lugar a dudas, sería una semifinal Francia-Marruecos. Que haya que pasar a Francia contra Inglaterra, que parecería bastante lógico, y Marruecos contra Portugal, que ya veríamos si eso parece más lógico o no. Sería sin lugar a dudas interesante ese Francia-Marruecos, que por cierto, para aquellos que no lo crean, también pondrían alerta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Francia, porque esto al final se debe hacer así. Pues decíamos lo de Perú, pues el día iba tranquilo, se estaba haciendo esta como impeachment que le dicen allí en Perú del presidente, la tercera votación se iba a hacer, tercera vez que se iba a plantear del señor Castillo, y al hombre le ha dado pues, oye, que no me van a echar por corrupto y esas cosas, parecía que los números no le salían, y ha tomado la de San Diego, es decir, aquella de la directa. Dice, coño, pues disuelvo el Congreso. ¡Oh! Y se ha quedado tan ancho. Hay que reconocer que a los que nos gusta ver los gestos visuales y todo eso, quien quiera verlo puede ver el discurso. Yo creo que este señor no tiene Parkinson, lo que tiene es que estaba temblando de miedo porque sabía que está haciendo una bestialidad de narices. Fíjense las manos. Y efectivamente, a los pocos minutos, las fuerzas, el ejército y la policía han dicho que no se sumaban a ese golpe de Estado, con lo cual entre nosotros ya quedaba totalmente desatendido. El Congreso ha tirado adelante esa decisión de cesarle y ha sido cesado. Han nombrado a la primera vicepresidenta, presidenta del gobierno, y él, como era lógico, nosotros lo hemos dicho antes de que pasara, pero es que parece que no tenía más explicación, ha sido detenido. Fíjense, palabras como golpe de Estado, que luego hablaremos con el tema de Alemania también, que estaban prácticamente en desuso. Si hiciéramos ahora la pregunta aquello, levantar la mano, que nos diga alguien en el chat, obviamente, que es donde se puede intercambiar opiniones, ¿cuál es el último golpe de Estado que han conocido cualquiera de los oyentes? Creo recordar que hubo uno hace quizá un año o dos en algún país de África, lamento que aquí me he perdido, pero es que ya no son palabras que se usan prácticamente, cosa que por cierto en los 70, 80, recuerden que eran palabras prácticamente de uso diario. ¿Estamos volviendo al pasado? O quizá, y esta es la reflexión que debemos hacer, estamos delante de un cambio de ciclo, de una época sórdida, vamos a decir, sobre todo en Europa, y en algunos países de Sudamérica, que han proporcionado, por cierto, en Sudamérica, cierto, un gran tiempo de democracia, el momento más álgido de democracia de muchos años, más imperfecta seguramente de lo previsible, y parece que se quiere volver a fortalecer de alguna manera los sistemas nacionales, vamos a llamarlo así. Ha sucedido al mismo tiempo, por cierto, que lo de Cristina Kirchner, la sentencia que la condenó a 6 años de inhabilitación total a la expresidenta, bueno, por lo mismo que el señor de Perú, según parece, que aquí meter la mano es lo más fácil.
Y saben obviamente que los amigos de esta gente, estamos hablando de los Pablo Iglesias, la Irene Montero, la Yolanda Díaz, que los felicitaban cada 2 por 3 los últimos semanas y meses. Fíjense que ahora se han callado. Uno de los suyos, detenido por golpe de Estado, por intentar esconder que, según parece, algún familiar había metido mano en el dinero de todos los peruanos. La señora argentina, pues por lo mismo. Denuncias constantes de que se daba comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, en España los ejemplos que tenemos ya lo saben. De cajera de supermercado a ministra, de Vallecas, donde voy a morir, a Casoplón, en las afueras de Madrid. Hombre, es que te tiene que entrar la risa y nos sabe fatal por los peruanos, ¿eh? Y por los argentinos, obviamente, pero te tiene que entrar la risa, porque al menos, y es lo curioso, fíjense, en esos países estos personajes han sido condenados y detenidos en algún caso. Aquí siguen campando, ¡ala!, como si no pasa nada, con los medios prostituidos a su favor. Hoy, para hacer seguimiento de Perú, ha sido interesante leer dos diarios, El Comercio y La República, que miren, yo no sé si son muy antigobierno o lo que sea, pero lo que está claro es que me hacían bastante ecuánimes lo que explicaban. Aquí hubiera sido imposible. Aquí, como ha recordado alguno, se suspendió el Congreso en medio de la pandemia y no pasó absolutamente nada. Se declararon inconstitucionales los estados de alarma y no pasó absolutamente nada. No hay prensa valiente, no hay, ya que hay que decirlo, oposición valiente, no hay nada. Lo de Perú llega a pasar aquí y hubiera quedado todo el mundo en dos tertulias como algo, bueno, que no puede ser. En estas situaciones algunos pensamos que hay que ser claro y contundente y no hay que dejar pasar el tiempo. Y en el caso de Perú parece que así se ha hecho. También es cierto que debe ser el primer golpe de Estado prácticamente, que se ha radiado en Twitter, vamos a decir radiar en Twitter, que no es una expresión muy correcta, pero bueno, no se entenderán, porque prácticamente era en tiempo real. Nosotros hemos estado comentando durante una horita más o menos que hemos estado siguiendo el tema en directo, hemos tenido que ocuparnos de otras cosas, y realmente era sorprendente porque explicabas tú por delante, ejemplo, cuando ha sido detenido, cuando ha sido cesado en el Congreso, la votación la seguías en directo, y los medios obviamente llevaban ese delay, ese retraso de minutos con la realidad o esperando la noticia de agencias. Y es una reflexión que debemos pensar. Cuando trabajas en tiempo real, cuando hay tanta información, es muy difícil ceñirse a los titulares o intentar crear el vínculo con la realidad. Y eso, fíjense, que pasa en Perú, que a todos, en general, entiendo, nos cae bastante lejos. Imagínense en una situación más cercana. Cuando uno escucha 20 frases de una ministra, de Yolanda Díaz, de yo qué sé, de los socialistas, etcétera, etcétera, y tienes que intentar sacar de toda esa basura un titular y una noticia. Es un esfuerzo, y no vamos a tirarnos flores ahora, no se preocupen, que no es nuestro estilo, es un esfuerzo considerable, porque lo fácil es confundirte y seguir el dictado de alguien. Y crear contenidos en esa marabunta de información siempre es difícil. Y hoy, por ejemplo, tenemos el tema de la apuesta off the record del presidente Sánchez por reformar el tema de la malversación, y nosotros le añadimos una cosa que no dijo Sánchez, que la Unión Europea tendrá el tercer aviso hacia España. El primero, recuerden, fue por el tema, y sigue siendo por el tema judicial, todavía sin resolver. El segundo, por el tema de las pensiones, que también está sin resolver. E imagínense ustedes, lo hemos puesto muchas veces como ejemplo, que ustedes mañana están en cualquier país de la Unión Europea, el que quieran. Polonia, Austria, yo qué sé, Eslovenia, y les dicen que el gobierno de un país de Europa, de Dinamarca incluso, les dicen que va a aprobar que robar dinero público no sea delito. Malversar dinero público no sea delito, ojo, solo si no se meten el dinero en el bolsillo. O sea, si se lo dan al pariente, al primo o al amigo o al partido, eso no será delito, que es lo que pretende hacer Sánchez. ¿Ustedes qué pensarían de Dinamarca? Hombre,
y más con la mentalidad mediterránea. Joder, no se mete dinero en el bolsillo, pero tiene al amigo Edmundson, vamos a decir, ya que es Dinamarca, tiene el amigo Frida y no sé qué, y le vas rascando dinero al partido, pero eso como no será delito, pues se hará continuamente. Obviamente, en un país serio ya ni se plantea eso. Y la Unión Europea ese tema no lo va a consentir. Saben que hace días que decían de fuentes socialistas que la Unión Europea no iba a consentir en unas hipotéticas elecciones que pactara Vox con el PP. No, eso a la Unión Europea le importa un huevo con quien pacte quien sea, porque eso no son temas estructurales de la Unión Europea. Fíjense que está en Hungría lo que se denomina ultraderecha para ellos, y no se pueden meter, porque lo que vote la gente es lo que vota la gente, y lo que pacten los políticos es lo que pacten. Pero medidas que rompen el concepto casi incluso de democracia, como que tú puedas robar dinero de todos, incluido las ayudas europeas, para que tenga dudas, con tal de que no te metas el dinero en el bolsillo, pero eso puedes dar a tu primo, a tu pariente, a tu partido, a tu empresa, lo que sea. Eso para Sánchez no es delito. Hombre, y entramos en una situación un poco surrealista, vamos a llamarle así. Leguina, que como saben ha sido expulsado por proclamar que él apoyaba a Ayuso, el Partido Socialista, antiguo presidente de la comunidad, ha dicho un ejemplo que es muy claro: si los socios de Sánchez roban en un banco, mañana despenalizaremos del Código Penal robar un banco. Y que hay que mostrar la cara real de Sánchez, porque está llegando a una cosa que se llama caudillismo. De caudillo, sí, el otro, el que se murió en la cama, el Paco Franco, ese era un caudillo, líder único. Y eso es lo que dice Leguina que está intentando gestionar el señor Pedro Sánchez. Que el Partido Socialista, muchos del Partido Socialista apoyan ahora un caudillo, un nuevo caudillo, hombre, es cuanto menos para echarse unas risas, vamos a ser sinceros. Que muchos no lo vean, ya es para darte pena. Y esa es la realidad actual de España con el Partido Socialista y con su líder, el caudillo Sánchez. A todo esto, algunos de los socios, pues a los que no les toca, vamos a ser sinceros, porque esto al final es como todo. Sánchez se aprovecha de los tontos y de los débiles y les va dando miguitas de pan para que le hayan apoyado, pero cuando llega el momento los deja tirados. Y Teruel existe, es uno de esos partidos que ha apoyado toda la legislatura al Partido Socialista, ha sido el fiel esclavo, el fiel perro guardián del Partido Socialista, y ahora cuando querían algo que les hacía gracia, que era que Teruel fuera la sede de la agencia espacial, han visto que se lo han dado a Sevilla, pues nada, se han ido a los juzgados. Ojo, que aquí no se van con tonterías, y la Audiencia Nacional está investigando el tema por considerar que puede haber prevaricación del gobierno al tomar una decisión que no ajuste a derecho. Se hace irónico que los que estaban con Sánchez tengan que enfrentarse hasta a nivel juzgados. Ni les cuento el día que a Bildu o a Esquerra no les hagan caso o no los necesiten, seamos sinceros, porque estos ya saben cómo se las gastan, sobre todo los amigos de Bildu. Luego llorarán y dirán, no, es que ya se han vuelto malos. Claro. En fin, es de estas cosas que en política cuesta entender, y quizá, como decía Leguina, la verdadera cara de Sánchez, todavía hay mucha gente que no la conoce. Y hay que tener muy claro que en Europa empiezan a verlo y empiezan a ver que las cosas no son como pretenden algunos que sean. Mientras el PP pues sigue en ese intento de opar a Ciudadanos, yo ya he dado una pista más interesante el señor Feijóo. Por cierto, se ha expresado sobre el tema de Perú, suponemos por tema de agendas, antes Ayuso que Feijóo, volviendo a salir al escenario. Y como decíamos, el señor Feijóo ha dicho claramente que quizá a Ciudadanos lo que no le interesa es quemarse las urnas
Y no lo dice porque le tenga un cariño especial a Ciudadanos, seamos sinceros, sino lo dice por una cuestión fundamental. A lo mejor en unas autonómicas Ciudadanos saca, me invento, 20, 30 mil votos que no le valen para nada porque no van a sacar ni un solo diputado autonómico, pero esos 20, 30 mil votos sumados al PP podrían significar uno escaño de diferencia. Y en algunas comunidades el tema va a ir muy justo. Pide el PP a Ciudadanos que se integren en su partido, veremos a ver qué decisión toman, pero está claro que Ciudadanos está partido. Tenemos el equipo de Arrimadas, que en principio era apuesta socialista clara, que se ha sentido ninguneada, porque quien acelera para acercarse al Partido Socialista obviamente es el Mundo Val, que parece que tiene cada vez más claro que él quiere seguir en política, que él quiere estar en el Partido Socialista. Recuerden, el mismo que lo expulsó de la carrera judicial. Es que somos un país de cachondos por el tema del juicio del procés. Suponemos al bueno del mundo se le habrá olvidado todo con tal de llegar a final de mes con un buen sueldo y saliendo en la tele, que le gusta mucho, muchísimo. Es un hombre, nosotros creemos creemos y lo decimos con sinceridad, que sabemos que nos escucha a veces, que es un hombre agradable, vamos a decirlo así. Tiene su mala hostia, como no puede ser de otra manera, pero creemos que es un tío cachondo y simpático, vamos a decirlo así. Sabemos que eso no genera votos ni simpatía, pero que a veces se queda omnibulado con la realidad. Pero sobre todo lo que vemos cuando, si tuviéramos que hacer ese perfil que a veces nos gusta a la gente, es que está enamorado de salir en los medios. Le encanta esos flirteos que hace con la cámara, así moviéndose, esas medias sonrisas y tal. Necesitaría que alguien, miren, estos que están muy cachondos, los de que envían tunas y tal, ¿por qué no le envían un espejo a Mondoval? Para que se vea y sonría y se dé cuenta, hombre, que no es tan guapo como otros o como otras, pero que tiene su puntillo. Edmundo Val. En fin, las cosas que hay que hacer cuando los días son sosos y aburridos. Para esto parece el partido ayer de España y Marruecos, que como no sabían tirar a puerta, pues inventamos historias y decimos, como dijo aquel crío, Ferran Torres, lo se llama, Ferran Sánchez, no sé, no veo la hija del seleccionador, que habían sido fantásticos y no sé qué, en fin, tonterías varias. Hemos tenido un lapsus ahora futbolero. Y pasamos de esos PP sopables a esos de Sumar, que obviamente parece que no pueden opar a nadie, porque no tienen recursos, seamos sinceros, ni son partido ni nada. Pero la chulería, hombre, que nos la quiten, hombre, luego de apoyar a Pedro Castillo en su momento, ya veremos si dice algo, luego de subirse al avión, como hemos dicho hoy, que está camino a Bruselas, para pasar la noche en Bruselas, no vaya a ser que mañana tuviera que despertarse temprano, la señora vicepresidenta que vive en ese piso magnífico que le pagamos todos de 440 metros cuadrados, que miren que allí deben poder jugar al escondite y todo. En fin, pues parece que indica que son imparables. Y vamos a hacer una de esto, imparable, no sé si existe esa palabra en inglés, pero Yolanda se la inventa y no pasa nada. Son imparables contra Podemos. Bueno, al final es una competición, vamos a ser sinceros. Tenemos Yolanda Díaz, que tiene dos postores ahora mismo, a la propia Montero desde Podemos para juntarse a ellas, no porque se crea lo del país, sino porque si sabe muertos sin ella, y al partido de Sánchez, que también la quiere en su ala, digamos, más de izquierdas. Y Díaz, hombre, también hemos dicho alguna vez que tonta tampoco es. Bueno, esta es menos espabilada que Sánchez, eso también es cierto, pero tampoco es tan tonta. Pues Díaz, pues intenta forzar la máquina. Somos imparables, transmitiendo esos mensajes unitarios, que uno los lee y dice, se gira y dice, pero perdón, ¿usted está hablando en serio? ¿Somos imparables? Que si los medios explicaran la mitad de cosas que ha hecho usted, o las explicara el señor Beiras en Galicia, se le caían las bragas de vergüenza. En fin, es que a nosotros hay ciertos personajes, ya saben que somos muy fans de ellos, y en este caso Yolanda Díaz, ¿qué quieren que les diga? Es esos personajes que ya verán cómo tarda poco en hablar de palabras como golpe de Estado. Fíjense que seguramente este partido, esta gente que gobierna ese partido, van a hablar más de Alemania que de Perú. Fíjense el detalle.
porque van a intentar invocar, digamos, en cierta manera, algún tipo de relación entre esos detenidos en Alemania y, por ejemplo, el partido de Vox, alargando un poco los miedos y todas esas cosas. Cuando, curiosamente, saltamos de tema, la que ha recibido amenazas los últimos días ha sido la primera ministra Italia Meloni y su hija, creo que es menor, bueno, menos por la edad de la señora Meloni, debe ser menor, por haber retirado lo de la renta mínima en Italia. Y entonces es cuando uno empieza a hacer las reflexiones esas que saben que nos encantan, las reflexiones teóricas. Y uno hace un silogismo rápido. Sabemos que es tarde, sabemos que mañana es festivo, con lo cual, bueno, para la mayoría de gente suponemos, bueno, menos los autónomos que sabemos que trabajamos todos los días, pero uno hace la reflexión, dices, vamos a ver, tú tomas una medida, que luego podemos discutir si es buena o mala. No vamos a entrar, fíjense que no vamos a entrar en el detalle. Tú tomas una medida que podemos tildar de polémica para algunos y te amenazan de muerte. Tú tomas una medida polémica, por ejemplo, en el caso del presidente Sánchez, y nadie te amenaza de muerte. Bueno, en fin, sí, envían aquello, ¿se acuerdan aquello de, oh, nos han enviado una bala? En fin, tonterías varias. O sí, o la cartita a la Moncloa. Que la explican 7 días después, era para no preocupar a la gente, porque todos estamos preocupadísimos por la salud de Pedro Sánchez, suponemos. En fin, pero ¿dónde nos lleva la hipocresía esta europea de que la amenaza, ya no hablamos que sea una mujer, a la primera ministra de Italia y a su familia, no hablamos tampoco que sea una hija, parece que se toma como algo normal, mientras que medidas que son auténticos disparates, no puede nadie criticarlos, no vaya a ser que seas un fascineroso o un facha peligroso. Y eso parece que coarta la libertad de expresión. El otro día escuchamos una frase que nosotros hemos compartido en su momento muchas veces. Ahora lo que no está en amenaza en la Europa actual no es la libertad de expresión, que nadie se equivoque. No, no. Lo que está cundiendo cada vez más es la autocensura de la gente con tal de no quedar mal. Nadie dice que tú no digas una cosa, pero cuando lo dices, bueno, ya hemos visto que porque sacamos ayer, recuerden que en esas manifestaciones finalmente tranquilas, sacamos un par de vídeos nosotros en redes de Madrid y Barcelona, simplemente poniendo en uno, me acuerdo poníamos Rabat, no, Madrid o algo así, y ya nos tildaron de racistas, fachas, peligrosos, etcétera. Bueno, hijos de todo, nos han dicho también. Bueno, en fin, ya saben que nosotros luego nos paseamos con las madres de los trolls durante las noches entre copa y copa. Pero la realidad es que la censura, y eso es cierto, no existe de una manera articulada como podría haber pasado en otras épocas, sino lo que hace la presión a la gente es que la gente se autocensure y no diga las cosas por miedo al que dirán, o en el caso de redes obviamente al insulto fácil y rápido. Y ese es un problema incluso de la propia Europa, que no sabe defenderse de esas situaciones extrañas. Porque al final en Europa pasan cosas muy raras, vamos a decirlo. Recuerden hace un año, creo que fue, ese avión que se desvió, aterrizó, si no me equivoco, en Palma. Palma, como es Aeropuerto de Palma, la isla de Mallorca, obviamente, es una isla, pues de allí es difícil escaparte, porque nadando no hay cocodrilos, no hay tiburones, bueno, hay esos pequeñitos por allí, por el Mediterráneo, pero que esos en teoría no hacen nada, pero cualquiera se pone a nadar de Palma de Mallorca o de a Menorca, por ejemplo, porque es breve, y de Menorca a Elche, yo que sé, a Elche no, que está en nuestra costa, pero Alicante, hombre, pues no. Pues ese movimiento extraño de un vuelo de Marruecos a un país, creo que también era Estambul el vuelo, pues se desvió porque alguien dijo que tenía una crisis diabética. En fin, el piloto, como buena medida de precaución, obligó al aterrizaje. Pues esta noche ha pasado lo mismo. En este caso no era una crisis diabética, sino era un parto. Se ve que una mujer se ha puesto de parto en medio del avión. Obviamente, seamos sinceros, y no era broma, en el avión no van a ir ginecólogos a ver si era verdad o no. Resulta que la mujer no estaba ni embarazada. Pero bueno, ha colado. Ha hecho desviar el avión cuando estaba a la altura de Barcelona. Se han avisado, eso es cierto, se ha avisado a los servicios de seguridad en el aeropuerto de Barcelona a 4:30 de la mañana. El retén que había, seamos sinceros, tampoco era muy importante. Pero cuando ha aterrizado el avión, 4:30 de la mañana, pues ha pasado lo que ha pasado.
han saltado una treintena de los pasajeros a correr como locos por el Prat. Allí saben que están las marismas. Tampoco esto es Miami, que está lleno de cocodrilos, pero bueno, hace frío estos días en Barcelona. Y bueno, han detenido a 20, 10 han quedado, todavía los están buscando. Hombre, está lejos Barcelona, 10, 15 kilómetros, pero un par de horas, si eres un poco así, puedes llegar. Y es una nueva manera, digamos, de acceder a España. La mayoría de los detenidos van a ser expulsados y deportados, vamos a decirlo claramente, que es lo que se debería hacer en todos estos casos. Y la sensación un poco es que se viola la integridad del país por tierra, mar y aire. Son situaciones realmente complicadas, también hay que decirlo, porque no podemos poner en cada avión, como hacen los americanos, dos policías para ver qué leches pasa, porque tampoco podrían controlarlos, pero realmente deberíamos reflexionar un poco y, como decíamos, es esa sensación que saben en algunos países que llegar a Europa, si pones los pies en tierra, es muy difícil que te toquen. Porque nos hemos vuelto tan prisioneros de nosotros mismos que, pobrecitos, no vamos a devolverlos. Y eso es algo que deberíamos empezar todos a reflexionar si es el camino más correcto o no. Según parece, algunos en Alemania, lo hemos explicado, eso con un tal Heinrich III, que suena casi a película de emperador, quería proclamarse emperador o algo así, llegó a decir algunos medios. Lo único claro es que parece que querían tomar el Reichstag, donde, por cierto, nosotros estaremos el sábado, o sea que joder, ya es mala suerte que nos vayamos a Alemania, y mira que si estamos allí y hacen un golpe de Estado, se quedan sin programa. Entonces supongo corte de las comunicaciones, en fin. Que luego digan que no estamos en medio de todos los follones que nos toca estar. La realidad, pues que parece que es un movimiento, cuanto menos extraño, un movimiento hasta la fecha donde no ha aparecido la violencia, hacemos ese inciso para recordar el tema de Cataluña, donde no han aparecido los movimientos ni las manifestaciones, ni obviamente la malversación de fondos. Pero, fíjense que los medios de izquierda de este país lo están llamando golpe de Estado. ¿Saben cómo llaman a lo de Cataluña? Al procés, al proceso. No era un golpe de Estado. No, no digas eso, hombre, por Dios, que no hubo violencia en Cataluña. No, las manifestaciones, lo de pegar a los policías, a aquel pobre Urquinaona que casi lo matan, eso no es violencia. No, hombre, no. Llevarse dinero, ¿qué va? Esos 1.000 millones que les obligaban a devolver, eso no era dinero, hombre, no, que vamos a cambiar el delito y vamos a cambiar lo de sedición y vamos a cambiar todo. Pero lo de Alemania son unos peligrosos terroristas que querían hacer un golpe de Estado en la Alemania actual. A la cárcel con ellos, 100 años o cadena perpetua. A los de aquí, no, que vuelvan, pobre gente, que solo han robado un poquito de dinero. Y hombre, ya una cosa cierta, parece que los alemanes, miren, no sabemos exactamente qué querían hacer, pero nos parece también, con todo el respeto, una gilipollez, vamos a ser sinceros, hacer un golpe de Estado a estas alturas en Europa, pues no sé, no parece que sea muy coherente en un mundo global. Pero claro, no parecen tan pringados en la forma incluso de vivir como eran los señores de aquí, que llevan toda la vida chupando de la política, robando en la política, e intentando permanecer en la política como sea. ¿Alguien se cree de verdad que al Heinrich III este lo vamos a ver de aquí a unos meses, no sé, de vacaciones en Marbella? Hombre, creemos que no. Y la realidad es que también nos gustaría decir que recuerden cuando fue detenido en Hamburgo el señor Puigdemont y Alemania, aquella corte de aquel estado, dijo que aquello no era nada, en pocas palabras, que no era delito. Pues nada, nosotros invitamos a esos 25 alemanes, si les dan un día libre, que se vengan a España y que se queden aquí y que no nos extradite ni Dios. Porque total, si lo de España, lo de Cataluña, no era un golpe de Estado, lo de Alemania, donde no había ni manifestaciones, no ha habido ni robar dinero público, no ha habido nada de eso, ¿por qué cojones algunos le llaman golpe de Estado? En fin, cosas curiosas que pasan en este país que uno, hasta los días tranquilos, debe echar unas risas.
Decíamos, acabamos Gijón, 17 de enero, lo iremos recordando, lo tienen puesto, como hemos dicho, en el canal de YouTube, lo tienen puesto en Twitter, 17 de enero, 5 de la tarde, coloquio como el que hicimos en Palma. Creo que va a ser interesante y como decíamos, queremos hacerlo en más localidades, estamos abiertos a hacerlo. Donde digamos, como ha pasado en el caso de Gijón, un oyente nos comunicó: oye, tenemos un local, en este caso es un restaurante, ¿te parece bien? ¿Te gustaría venir? Vale. Y nosotros, como somos así, pues nos hemos apuntado. Finalmente, como decíamos, por tema de comunicación y de agenda, el diputado camaronero no puede venir, pero a otras localidades seguramente podría venir. Bueno, depende de las localidades, obviamente, pero nosotros, ¿qué quieren que les diga? A estas alturas de la vida, llevamos más kilómetros volados que un tonto. Pues oiga, sin ser pilotos, claro, o azafatas, que si no llevaríamos muchos más. Pues nos hemos apuntado y nos queremos apuntar a estas cosas porque creemos que se puede aprender mucho en cada localidad de la gente y se puede intentar explicar las historias que explicamos aquí de una forma más cercana. Oiga, que a veces nos equivocaremos, que a veces no estaremos simpáticos, lo hemos dicho alguna vez, que a veces seremos más gilipollas, también podemos serlo. Intentamos en estas visitas no ser gilipollas, obviamente, intentamos ser amables y simpáticos. Pero oiga, que al final las cosas son como son. Si alguien, como decíamos, pues le gusta la iniciativa, quiere apostar por ella, pues nada, que nos contacte por el email, como hicieron desde Asturias, como hicieron desde Palma, vamos a ser sinceros, y si se puede, se va a intentar hacer. Esa es la voluntad de este canal, de intentar acercarnos lo máximo posible a aquellos oyentes que les interesa y que les gusta la idea. Nos vamos a despedir hasta mañana jueves. Esta semana hemos dicho que íbamos a hacer el segundo café y como habrán visto no lo hemos hecho ningún día. La actividad ha bajado mucho en Demasé y hemos aprovechado estos días para tomar un poco de relax. Nosotros además estamos de movilidad del sábado al lunes, noche por Berlín. Luego nos volvemos a ir no sé dónde, si les digo la verdad. Y vamos a intentar igualmente seguir haciendo y estar pendiente de todo lo que pase, porque cosas como esto de Perú, por ejemplo, pues miren, ayer nadie hubiera imaginado que hubiera pasado. Cosas que van sucediendo en el día a día. Nos emplazamos, como decimos, otra mañana, Patreon, canal, transferencia, todas esas cosas y como siempre decimos, seguimos.